Buen día. Mi exposición va a ser sobre el petróleo, el Estado y la política petrolera de Venezuela del siglo XXI. Voy a tratar sobre la relación que ha existido siempre entre el sector petrolero y el Estado moderno como tal. Las políticas petroleras que se llevan a cabo en el siglo XX, a finales del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Antes de comenzar a discutir esta relación, hay que hablar y hacer un recuento histórico del mismo. Recuento histórico de la historia petrolera en Venezuela. En 1878, la primera explotación petrolera fue hecha en la finca cafetalera de Alquitrán, en el estado Táchira. De esta primera explotación petrolera nació la empresa Petrólea del Táchira. Esta empresa petrolera produjo aproximadamente 15 barriles diarios en su momento. En 1914, la Caribbean Petroleum Company eh, hizo diferentes estudios geológicos en la zona y descubrió que existen grandes reservas de petróleo en el lago de Maracaibo. El pozo petrolero que explotó en ese momento fue el Sumaque 1, que estaba situado cerca de Menegrande. En 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, Venezuela se encontró en la posibilidad de desarrollar su economía y de explotar esta industria nacional. Pero debido a la Primera Guerra Mundial, este proceso de desarrollo y de explotación se llevaría mucho tiempo después, luego de finalizar en 1918. Para 1922 ya se había publicado la primera ley de hidrocarburos durante la administración del ministro de Fomento Gumersindo Torres en 1922. En 1920 se había desarrollado el primer boceto de la ley de hidrocarburos, pero este no fue aceptado por los diferentes sectores del país y tardaría 2 años en publicarse nuevamente. Otro hecho importante en 1922 fue el Gran Reventón, que sucedió en el Pozo Barroso II, que está ubicado cerca de la población de Cabimas. Este pozo petrolero fue explotado por la Shell Company y en ese momento la Shell Company comenzó a tener un gran poder de mercado del mercado interno de la producción petrolera en el país. En ese momento, las tres empresas que se encargaban de la producción petrolera en general en Venezuela estaban compuestas por la ExxonMobil, la Shell Company y la Caribbean Petroleum Company, siendo la Shell Company la empresa que tenía más participación en el mercado. A partir de 1922, Venezuela entraría en el mercado petrolero mundial como una nación muy importante, debido a los estudios geológicos que se desarrollaron en la zona y también por la cantidad de recursos que tenía. En 1943, durante el gobierno de Medina Angarita, fue promulgada la primera ley de hidrocarburos, donde se hacían diferentes tipos de programas o diferentes tipos de diseños de concepciones que eran importantes para la época y que además otorgaban ciertas tribulaciones o ciertas diferencias tributarias que no tenía la primera ley de hidrocarburos de 1922. Pasamos a 1948, una fecha muy importante en la historia económica de Venezuela, ya que en esta es promulgada la primera ley de impuestos sobre la renta y además se le obligan a las petroleras a pagar impuestos y pagar además sus utilidades en un 50 y 50, en lo que se conoce como la política del 50-50, de 50% se lo lleva el Estado y 50% se lo lleva las multinacionales extranjeras. Esta política se basaba en las tensiones existentes de la época y el nacimiento económico y petrolero que tenían las naciones árabes, en las cuales se estaba aplicando este tipo de programas para tener más recaudación fiscal por parte del Estado. Luego pasamos a 1960, cuando es fundada la Organización la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, llevada la fundación de esta organización de la mano por Juan Pablo Pérez Alfonso, un político y estadista venezolano muy importante en lo que se refiere a política petrolera en la historia de Venezuela. Junto a diferentes ministros de economía, ministros de petróleo de los países árabes, fue fundado este cartel económico que iba a tener un importante rol en lo que se refiere a la especulación del precio y la producción de petróleo en los años 70 y 80, causando una crisis de los precios. Además que compone más del 35% de las reservas de petróleo del planeta, los países que se encuentran dentro de esta organización petrolera. Luego tenemos una de las fechas más importantes de la historia de Venezuela. El 1 de enero de 1976, el Estado venezolano nacionaliza la empresa petrolera. Y además, un año antes, en 1975, PDVSA fue creada como una petrolera nacional. Ahora bien,
A partir de este punto, la relación que ha tenido el Estado venezolano con el petróleo ha sido de importante relevancia, ya que el Estado intervino cada vez más y de forma más profunda el sector económico que estaba dirigido por el petróleo. A este poder económico que cada vez tenía el Estado se fue fundada una nueva sociedad venezolana. La década de los 70 fue conocida como la Venezuela Saudí, debido a las grandes cantidades de petroleros que entraron en el país y la crisis de precios ocasionada por los diferentes conflictos civiles, en específico la guerra de Yom Kippur y otros conflictos civiles que se encontraban en el conflicto árabe-palestino, el conflicto palestino-israelita, que ocasionó una crisis de precios y que además a través de esta crisis de precios y esta crisis diplomática y política que había en el Medio Oriente, el OPEP, como un cartel económico que era, utilizó este conflicto para su propio beneficio y así subir de forma artificial el precio del petróleo durante esta década. Luego vendría la década de los 80, donde tendríamos una recesión económica mundial, una desaceleración económica por parte de Estados Unidos y además la crisis de la deuda en América Latina. En los años 80 y 90 y principios de los 90 comenzamos a sentir las turbulencias de este modelo rentista y de esta dependencia que teníamos sobre el petróleo. Por lo tanto, PDVSA se vio la necesidad de hacer una apertura petrolera. De esta apertura e internacionalización petrolera se tomaría como una política la adquisición de activos financieros en el extranjero, en Estados Unidos, Europa y parte de América Latina y el Caribe. Primero se tuvo con la adquisición de Chico, que era una empresa muy importante en Estados Unidos, ya que tenía más de 14.000 estaciones de servicio en ese momento. Chico se convertiría en el activo financiero más importante en el extranjero de PDVSA. También compraría diferentes refinerías para poder producir petróleo y distribuirlo en todo el Caribe y parte del hemisferio norte, Europa y Estados Unidos. Y además se invertiría en esta refinería en los países caribeños o en las diferentes refinerías que estarían cerca de Europa. De esta nueva política de la apertura petrolera por parte de PDVSA, en los años 80 y 90, hay que describir el contexto histórico y breve que sucedió al principio de la década de los 90 y finales de la década de los 80 en Venezuela. En la década de los 80 y 90, Venezuela sufrió diferentes crisis políticas y económicas, como el Viernes Negro, que fue la devaluación del Bolívar durante el gobierno de Luis Herrera Campis, y además, a finales de los 80 sucedió el triste momento de la historia, donde sucedió un conflicto social muy grave de protestas masivas en Caracas conocido como el Caracazo. Luego las dos intentonas golpistas en el año 1992 llevada a cabo por el presidente Chávez muchos años antes, que condució al país a una grave crisis política y económica y lo que se refiere a la estabilidad institucional. Luego de haber sucedido estos importantes eventos históricos, el Caracazo en 1989 y luego las dos intentonas golpistas de 1992, el presidente Chávez fue elegido en 1998 en unas elecciones generales, en unas elecciones presidenciales y luego generales al, el- al convocar elecciones para una asamblea constituyente. La revolución bolivariana nace como un nuevo tipo de Estado y nuevo tipo de estructura económica, política, social e institucional, donde se hace un cambio en todo lo que se refiere al ámbito político, social y económico en Venezuela. No sería nada raro que la revolución bolivariana tomara como principal fuente de cambio a PDVSA, ya que se hace un cuestionamiento a la empresa durante los primeros años del presidente Chávez. Estos cuestionamientos de la empresa se deben a que no compartían el proyecto político que implementaba el presidente Chávez y también por su independencia económica en lo que se refiere a los sectores que controlaban la empresa. De este conflicto que se fue generando entre el Estado y PDVSA, los directivos toman la decisión de hacer un paro petrolero y además el sector económico que estaba relacionado con de cámaras desarrolla un golpe de Estado en el 2002. Este paro petrolero fue el primer indicador de las diferentes
actitudes autoritarias que tendría el gobierno del presidente Chávez con respecto a la sociedad venezolana. De este paro petrolero se despidieron masivamente a personas y una de sus consecuencias más importantes, ya que este paro petrolero fracasó a la hora de exigir las reformas que eran necesarias y la independencia económica que exigía esta empresa petrolera, fue la politización de la industria. A partir de la politización de la industria, fueron despedidos masivamente. El plan no se encontraba de acuerdo con este proyecto político. En lo que se refiere a proyecto político, era la ideología y el establecimiento de la doctrina política que compartía el presidente Chávez en el país. Eh, una de las primeras consecuencias, además de la politización, fue el despido masivo de personas y de personal calificado dentro de la empresa petrolera. De este personal calificado fueron despedidos más del 75% de la planta en su momento. Y además, todos estos puestos de trabajo fueron después distribuidos no de una forma transparente entre las personas que tenían cierta inclinación política por, el, por este proyecto político que se fue desarrollando en la historia de Venezuela, que fue la Revolución Bolivariana. También una de las reformas más importantes fue el cambio de ministro de Energía que se daría en el 2002, luego de que el general Guaycapuro Lameda sería sustituido por el primer ministro de Petróleo de la Revolución Bolivariana, que fue Ali Rodríguez Araque, que duraría muy poco tiempo en el cargo cuando fue nuevamente destituido y tomó el poder en la empresa petrolera, tanto como presidente como ministro de Petróleo y Energía, Rafael Ramírez, el zar del petróleo de la Revolución Bolivariana, hasta las diferencias que tendría con el gobierno de Maduro mucho tiempo después. Si bien lo que se discutió sobre la política petrolera la Revolución Bolivariana es que se politizó en un primer principio la industria petrolera, también tenemos que hablar de la administración política durante la Revolución Bolivariana y cómo se desarrollaron las diferentes políticas públicas y petroleras en este país. Para el periodo 1999 y 2013 existió una política económica que exacerbó el modelo rentista implementado en las décadas precedentes. Una de las características fundamentales que tuvo la Revolución Bolivariana es que perpetró este sistema rentista e hizo mucho más dependiente al país. Según diferentes, eh, eh, según diferentes organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, notaron que Venezuela ya para el 2008 dependía de un 90% de los ingresos que generaba el petróleo en el país. Básicamente todos los ingresos que entraba al país eran pertenecientes al petróleo. Venezuela era extremadamente dependiente de la bonanza petrolera y también del ingreso petrolero. Esto generó una mayor dependencia a la renta petrolera. Normalmente cuando los países son rentistas petroleros sufren diferentes problemas graves dentro de sus estadísticas macroeconómicas. Tal vez se genere el crecimiento económico sostenido durante un corto periodo de tiempo o un mediano plazo. Lo cierto es que este modelo, cuando exacerba solamente la monoproducción de un tipo de bien o servicio, normalmente sucede un debilitamiento de las diferentes industrias y en específico en Venezuela, de la industria en general y la agroindustria, debido al boom de importaciones, ya que se motivaba más las importaciones que las exportaciones, se motivaba más el consumo que el ahorro. Además, esto ocasionó que se agudizara el modelo monoexportador histórico en Venezuela e incrementó la discrecionalidad del Estado en el manejo de la renta petrolera. El Estado se volvió más corrupto y más susceptible a la corrupción y era menos transparente. El programa político de la Revolución Bolivariana no era en específicamente un, un plan económico que se basara en la transparencia. De este problema del rentismo petrolero nació lo que se conoce como la maldición de los recursos. Según Terry Linkard define que un estado rentista es un estado que vive de una renta generada externamente y que no es consecuente de los excedentes de la producción de su población. Es decir, que la recaudación fiscal no viene de los impuestos que se le ponen a las clases medias en un país ni a las empresas, sino simplemente del ingreso petrolero. Ahora bien,
La riqueza de Venezuela se basa básicamente en la renta petrolera y su dependencia a esta. ¿Qué pasa cuando el precio del petróleo no se encuentra en un momento óptimo, sino todo lo contrario, se encuentra en los precios bajos? Esto ocasiona pues las diferentes crisis cíclicas que han tenido los países petroleros en lo largo de la historia, no solo Venezuela, sino Arabia Saudita, Emiratos Árabes, en general los países árabes, que tampoco diversificaron su economía como la venezolana, a diferencia de Noruega, que desarrolló un fondo soberano de desarrollo a través del ingreso petrolero y además su economía se encuentra plenamente diversificada, a diferencia de los países petroleros. Pero bien, los recursos de un país no definen su desarrollo económico o su crecimiento, todo lo contrario, puede ser una maldición como se ha visto en los países petroleros y en específico en Venezuela. Pero ahora es importante hablar sobre la situación económica del gobierno de Chávez. Desde el año 1999 hasta el 2013, Venezuela recibió 786.500 millones de barriles, 786.500 de millones de dólares en ingresos por exportación petrolera. El precio del barril para el año 1929 era solamente $16, mientras que su máximo llegó hasta $99,5 en el 2013. Venezuela durante la Revolución Bolivariana tuvo el mayor boom petrolero de toda su historia. Eso no quiere decir que la producción petrolera, como mucho más adelante lo voy a explicar, haya aumentado de forma exponencial, sino todo lo contrario, se redujo. Pero eso no quita el hecho de que Venezuela pasó de recibir casi que de un 35% de, de la riqueza nacional a casi un 56%, como lo afirman varios estudios. Pero este boom petrolero no solo trajo riqueza y prosperidad en un corto plazo en Venezuela, sino que esto también trajo que el poder del Estado se concentrara cada vez más y la sociedad se concentrara más en la importancia que tenía el Estado como ente de desarrollo y fuente de trabajo en el país. Esto trajo consigo una contracción muy importante del sector de exportaciones no petroleras, es decir, aquellas que no estén relacionadas con la exportación de este hidrocarburo. De esta contracción económica también trajo consigo una política de expropiaciones que desarrolló el presidente Chávez en el 2006 a través de una legislación que atacaba propiamente la propiedad privada y la seguridad jurídica. Además, en los países rentistas siempre existe un problema con su moneda nacional, ya que o pueden revaluarla o pueden devaluarla de forma constante, o depende también de los vaivenes de la inflación o cómo se encuentra la independencia del Banco Central en lo que se refiere a la emisión de dinero inorgánico, es decir, de financiación de masa monetaria al gasto público para poder financiar planes y proyectos del gobierno de turno. Hubo una constante devaluación de la moneda por el aumento exponencial de la inflación. Además, otro indicador es que se encuentran de forma negativa durante el periodo de Chávez fue la balanza de pagos, ya que había más importaciones que exportaciones, el déficit fiscal, debido a que era financiado a través del gasto público y eso explica también por qué la monetización de la moneda, la monetización de la economía generó la histórica inflación que estaba incipiente en Venezuela, ya que desde 1976 el el presupuesto nacional no se toma de la recaudación fiscal o de las estimaciones de que se van a recaudar ese año en lo que se refiere a impuestos directos que pagan los consumidores, los empresarios, entre otros sectores, sino todo lo contrario, el presupuesto nacional desde la nacionalización del petróleo se viene desarrollando de las estimaciones que se obtiene de la renta petrolera. Por lo tanto, hay un incipiente o un nivel importante de inflación histórica que se encuentra dentro de las instituciones, dentro de la propia economía venezolana. Una inflación que en algún momento iba a explotar si no se es austero o no se manejaban bien las cuentas fiscales y monetarias del país. Otro de los indicadores que no fue para nada buenos durante la administración del presidente Chávez fueron la transparencia del Estado. Venezuela cayó puntos importantes en lo que se refiere a indicadores de corrupción del planeta. La discrecionalidad del Estado y el manejo de la renta petrolera y su intervención cada vez más profunda y politización para utilizarlo a favor
de programas políticos y populistas contribuyó en que la empresa petrolera perdiera cada vez más autonomía y al mismo tiempo tuviera en ese momento menos ingresos para la cantidad de petróleos que le ingresaba al país. Si bien en la época, durante el periodo de Chávez, se redujo la pobreza, la desigualdad económica, aumentó el crecimiento económico, no hubo desempleo alto y existía unos programas sociales que se basaban en subsidios indirectos, más no directos, y la pobreza se redujo de un 50% para 1999 y para el 2008 solo se encontraba en 15%. La dependencia que tenía el Estado venezolano a lo que se refiere a la industria petrolera iba a tener vaivenes y ciclos económicos muy importantes, porque cuando bajara el precio del petróleo, se iba a tambalear básicamente en toda su estructura económica, que así sería a partir del 2014, cuando el precio del petróleo comenzó a bajar y los indicadores de pobreza, escasez y desigualdad económica comenzaban a subir drásticamente hasta la crisis actual que estamos viviendo. Una crítica que se le hay que hacer al gobierno de Chávez fue el clientelismo político que desarrolló por esta renta petrolera. La administración de Chávez utilizó los altos precios del petróleo en la década del 2000 para sus políticas populistas y para obtener el apoyo de los votantes durante las diferentes campañas y eventos electorales que se vinieron en Venezuela. Si bien se dice que Chávez le importaba o fue el primer presidente en preocuparse en resolver el tema de la pobreza, como una entrevista que le hacían al profesor Agustín Blanco Muñoz por parte de la BBC, el profesor Agustín Blanco Muñoz afirmaba que esto era totalmente falso. Chávez no fue el primer político en preocuparse por el tema de la pobreza en sí. Si bien la pobreza es utilizada como una forma de poder entrar a las masas y poder ser popular, el hecho de que Venezuela solamente cuando cayera el precio del petróleo aumentara la pobreza de forma drástica como lo fue en Venezuela y que además no se tomaran las reformas económicas necesarias para poder revertir esta situación, dice mucho de este proyecto político que no pudo resolver los problemas más esenciales teniendo la mayor bonanza petrolera de toda la historia del país. Normalmente se le atribuye a la reducción de la pobreza a este periodo corto de tiempo donde hubo esta bonanza y además el barril de petróleo se encontraba a más de $100. De esta renta petrolera se utilizaban para obras sociales iniciadas por el gobierno de Chávez, que se basaron en misiones, en proyectos de políticas públicas de subsidios indirectos a través de la financiación de, ya sea de ambulatorios, de becas estudiantiles, de programas de formación educativa técnica. Si bien esto ayudó a reducir la pobreza, a largo plazo lo que hizo fue desarrollar un sistema de Estado de característica totalitaria, como más adelante se vería en la historia de Venezuela, donde realmente el enfoque que quería desarrollar la revolución bolivariana no era específicamente sacar a las personas de la pobreza, sino apoyar de forma radical su proyecto político, económico y social, que cambiaría para siempre por la historia de Venezuela y sus dependencias del petróleo. La piedra angular de la economía venezolana era la administración de la renta petrolera. Debido a esta administración y esta enorme cantidad de recursos, Venezuela sufrió lo que se conoce como la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos, como lo expliqué anteriormente. La revolución bolivariana lo que hizo fue incrementar drásticamente esta dependencia petrolera y esto obviamente influyó drásticamente sobre la economía venezolana. Ahora tenemos que hablar sobre la producción petrolera de la revolución bolivariana. Ya para llegados a 1999, la producción petrolera fue de 2.826.000 barriles de petróleo. Se podría decir que por este nuevo boom petrolero, la producción petrolera y además los diferentes planes y desarrollo de políticas públicas que desarrolló el gobierno nacional decían que la producción petrolera iba a llegar a 5 millones de barriles de petróleo. Lo cierto es que la producción petrolera durante la revolución bolivariana no aumentó como se debería. En el 2008 era de 2.500.000
510.000 barriles de petróleo, en el 2013 era de 2.500.000 y para el año 2020, teniendo en cuenta que en el 2017 se impusieron sanciones financieras a la empresa petrolera, llegó hasta 527.000 barriles de petróleo. Si bien la crisis económica venezolana es una crisis multisectorial, debemos decir que la hiperinflación, el aumento del hambre, las tasas de enfermedad, la delincuencia, la mortalidad materna e infantil y la pobreza en general, que está calculada en más de un 90% según la ENCOVI, la encuesta sobre la calidad de vida desarrollada por la UCA y diferentes universidades autónomas, la crisis venezolana tiene un principal responsable: la relación que ha tenido el Estado y el petróleo, y específicamente el proyecto político que desarrolló la Revolución Bolivariana y la industria petrolera. Si bien se consiguieron importantes reducciones en lo que se refiere a la pobreza y la desigualdad económica, el chavismo y específicamente la Revolución Bolivariana ha significado para el país una enorme contracción económica de más de 8 años, que ya no solamente es llamada como una recesión, sino como la depresión económica venezolana. Ha ocasionado la peor crisis migratoria en toda la historia de Latinoamérica, de toda la historia reciente de Latinoamérica y de toda la historia de Venezuela. Y ha tenido la crisis económica, política y social más grave de la historia de Venezuela, sin comparar la guerra federal que sufrimos los venezolanos. La revolución bolivariana y el petróleo siempre ha significado para Venezuela como el mecanismo que iba a modernizar e industrializar al país. Lo cierto es que la revolución bolivariana solo vio una oportunidad de esta para lucrarse y corromper toda la estructura económica de este país. El petróleo ya no significa desarrollo económico para Venezuela. El petróleo lo único que significa es el mantenimiento de un Estado hegemónico y autoritario que mantiene a la pobreza y a la desigualdad extrema a los venezolanos. Muchas gracias.